Antimateria, magia y poesía es el nombre de un nuevo libro que acaba de ser publicado, ya está disponible y que aborda historias que son realmente sorprendentes. Nos conecta, por ejemplo, con Isaac Newton, con Leonel Sánchez en pleno mundial del año 62. Aborda aspectos de la física vinculados a la guitarra de Eric Clapton, personajes populares y otros científicos que pasaron a la historia abriendo camino en las investigaciones en sus respectivas áreas. ¿Qué pueden tener en común todas esas historias? Bueno, es parte de lo que se explica precisamente en este libro. Queremos conversar con uno de sus autores. Estamos con Andrés Gomberov, físico, investigador del Centro de Estudios Científicos, escritor científico además. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Andrés, bueno, un nuevo libro donde nos llevas por un viaje tratando de incorporar aspectos más específicos, más técnicos respecto a otras historias que nos pueden sonar mucho más cercanas, como lo que ya explicábamos, ¿no? Aquel mítico gol de Leonel Sánchez en el Mundial de 62. ¿Cuál es el objetivo del libro y cómo se conectan todos esos mundos que ustedes logran vincular en este escrito? Bueno, a ver, desde ya hace algún tiempo he tratado en la divulgación científica, como se le llama, que he estado haciendo, de mostrar una particular parte de la ciencia que a mí me interesa. Ajá. Y que no es siempre mostrada con suficiente énfasis, que es el sentido estético de las ideas científicas y la forma en que las teorías se formulan, que no es, como a veces se piensa, una caja negra por donde entran datos por un lado y salen teorías por el otro, sino que son momentos muy impresionantes donde personas en una carrera por encontrar una verdad se iluminan, inventan cuestiones que pueden ser totalmente demenciales y de esa manera encuentran cuestiones. Es por eso que el libro tiene ese título, porque hay mucha poesía en un sentido bien concreto, en que se utiliza simplemente un lenguaje, en este caso las matemáticas en física, para hacer una cosa para lo que no estaba realmente hecho el lenguaje. Entonces la ciencia se transforma como una poesía que se hace con las matemáticas y desde donde nacen ideas brillantes y síntesis asombrosa sobre la naturaleza. Sí. Y en ese sentido el lector, Andrés, ¿con qué se va a encontrar cuando abordan esas historias que muestran esos pequeños episodios, en algunos casos accidentes, quizás o episodios casuales que llevan a grandes teorías, por ejemplo? Bueno, se va a encontrar con la historia, por ejemplo, de Paul Dirac, que es el gran poeta de todos los físicos, que escribió la ecuación del electrón. Ajá. Una ecuación que solo la escribió porque le pareció que era interesante jugar con ciertos elementos matemáticos, y allí se encontró con que el electrón debía venir acompañado con un hermano con propiedades similares, pero la carga eléctrica opuesta. Es la primera vez en la historia de la ciencia que aparece la antimateria, que luego se encuentra en los laboratorios. Se van a encontrar con Richard Feynman, el mago de la física, que pensaba que en realidad estas antipartículas o antielectrones, en este caso, eran electrones que viajaban hacia el pasado. Ideas que parecen descabelladas, pero que dieron frutos muy importantes en la segunda mitad del siglo XX. También se van a encontrar, como tú contabas antes, con el inverso, con ideas magníficas, pero que además sirven como herramientas para otras formas de estética como la música o el fútbol. Claro. Se van a encontrar con un concierto de Eric Clapton en donde explicamos cómo el vibrar de las cuerdas hace posible el sonido de la guitarra eléctrica. Sí. O cómo ese maravilloso gol de tiro libre en el Mundial del 62 de Leonel Sánchez frente a la Unión Soviética es posible dadas las leyes de Newton. Como claro. Y es muy interesante, yo me fui a leer de inmediato esa parte del libro, ¿no?
Parte el relato recordando qué podría haber estado pensando Leonel Sánchez aquel 10 de junio del año 62 en el estadio Carlos Dittborn de Arica. Y mágicamente después nos vamos a hablar sobre el trabajo de Isaac Newton 290 años antes. Y luego hablamos de la fuerza sobre el balón, de las turbulencias. Lo hace muy amigable, muy cercano además, pero muy entretenido entender también todo lo que estaba en juego quizás en un tiro libre y cuántas fuerzas ajenas a Leonel Sánchez estaban en juego ahí. Eso sí, es lo impresionante de la naturaleza. Y es finalmente la forma en que uno debe contar estas historias, porque los científicos finalmente trabajamos solo como cualquier especialista con cuestiones bastante técnicas, pero en realidad estamos empujados por el universo, porque en cualquier lugar donde tú mires no solo está lo que ves, sino que hay muchas cosas más. Y esas cosas se pueden mirar desde distintos lugares. Un tiro libre tiene mucho detrás, tiene física, tiene fútbol, tiene deporte, tiene economía, tiene ciencias sociales, tiene barras bravas. Claro. Desde cualquier cosa uno puede realmente analizar el universo, y creo que esa es la premisa que me gusta usar a mí cuando hablo sobre ciencia. Sí, de hecho en una de las frases que cierra uno de los párrafos del capítulo donde se habla de Eric Clapton y el uso de su guitarra eléctrica, hay una frase que dice: nada es demasiado hermoso para ser cierto si es consistente con las leyes de la naturaleza. Y es interesante eso también porque te lleva a reflexionar de aspectos bien cotidianos, pero que están cargados de todo un relato detrás o de una forma de ver nuestro entorno muy distinta, cosas que pasan completamente desapercibidas para nosotros en el día a día. Claro, como decimos por ahí, la ciencia es una manera de leer la naturaleza entre líneas, porque te permite mirar más allá de lo que estás viendo, un universo, por ejemplo, subatómico, que no solo es bello en sí mismo, sino que además son bellas las ideas humanas con las que lo representamos. Sí. La ecuación, por ejemplo, del electrón no es el electrón, es una idea humana. Y es una idea muy difícil de contar, tan difícil como los sentimientos y las emociones más profundas que la poesía logra de alguna manera mostrar o insinuar. Aquí las matemáticas son capaces de llegar al fondo de la materia y también insinuar una realidad donde nos encontramos con una belleza impactante, tan impactante como la naturaleza misma. Andrés, y en este libro, que olvidé decirlo, pero lo escribiste junto a José Edelstein, en este libro, Andrés, ustedes también ponen mucho énfasis en el proceso, en la forma en la que se llega a determinados resultados. Y en el inicio ustedes destacan, por ejemplo, cómo Kepler planteó una teoría que se veía muy bien, y de hecho uno como lector lo lee y espera un resultado maravilloso, y de repente ustedes zanjan todo y dicen que en realidad la idea era falsa. Pero no importa, decían después, porque lo importante era lo que había hecho Kepler. ¿Qué relevancia tienen las preguntas en todo este proceso y este trabajo de descubrimiento? Bueno, lo más importante son las preguntas en ciencia, porque muchas veces la sociedad no está suficientemente desarrollada en el plano de las ideas para hacer la pregunta correcta. Por ejemplo, los átomos. Los griegos ya hablaban de átomos, pero era una cuestión totalmente esotérica. Eran ideas interesantes, bonitas, pero no había forma de saber si eso era correcto o tenía algo que ver con la naturaleza. Pero ya en el siglo XVIII se comienzan a poder hacer ciertos experimentos que cambian esas cosas. Entonces, las preguntas son básicas, las buenas preguntas son espectaculares, y las ideas, incluso las malas ideas, muchas veces son capaces de producir cambios muy importantes. En el caso de Kepler, su teoría de los sólidos platónicos para explicar las órbitas del sistema solar era absolutamente absurda, mirada desde hoy, pero sin embargo era bella y fue un punto inicial, incluso, bueno, no sé si inicial, porque Pitágoras también tenía ideas de ese mismo tipo, pero dieron todas esas ideas un puntapié inicial a lo que llamamos física teórica hoy día, que es tratar de encontrar en la poesía de las matemáticas
la naturaleza. Sí. Andrés, en este contexto en el que estamos, desde el punto de vista sanitario, con la pandemia, se ha puesto de relieve nuevamente el trabajo científico desde otra perspectiva, no desde la física, pero sí en otros ámbitos, tratando de revalorizarlo, ¿no? Y de devolverle un sitial que quizás no estaba perdido, pero sí algo en un segundo o tercer plano desde el punto de vista de las discusiones públicas, por ejemplo. ¿Cómo ves este momento desde ese punto de vista tú? Tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Efectivamente, la ciencia ha estado en la palestra de manera impresionante, sobre todo no solo la ciencia, los papers, ahora vemos gente discutiendo papers, pero también es cierto que la ciencia corre por una vía mucho más lenta que la noticia, que el día a día, y eso hace que muchas veces estemos un poco sobresaturados de información que finalmente no va a ser totalmente relevante. Sí. Los científicos un poco no están acostumbrados a estar siendo mirados tan desde cerca. Muchas de las cosas que se han dicho ya sabemos que eran incorrectas. Estamos como expuestos no solo a la gran ciencia que nos cuentan en los colegios, sino que expuestos también al cementerio de las malas ideas, a los camarines de la ciencia. Pero Andrés, para un divulgador científico como tú, ya tienes otros libros, ¿no? Como Einstein para perplejos, entonces quizás puede ser también estimulante lo que está ocurriendo. Sí, es muy estimulante, es interesante, no lo había vivido y no se había vivido por generaciones, y bueno, esperemos que sirva para algo, que la gente, por ejemplo, se empiece a vacunar, y vayan a vacunarse, por favor, que la ciencia se muestre en todo su esplendor, en su utilidad, pero también en su belleza. Andrés, gracias por conversar con nosotros acá en CNN Chile. Éxito. Muchas gracias a ti, Sebastián. Suerte. Chao. Hasta luego. Bien, el libro Antimateria, Magia y Poesía ya está disponible, editado por la editorial Debate, disponible para ustedes ya.